Muchas gracias por darnos estos minutos para Luces Ciudadanas. Muchas gracias, mucho gusto. Quería preguntarte primero si nos puedes hacer una especie de diagnóstico del panorama que ves en México en términos de seguridad y de impartición de justicia. Bueno, pues el panorama creo que es muy malo. Sí. Durante los últimos 20 años, las últimas 2 décadas por lo menos, creo que hemos abandonado el discurso de seguridad desde los grupos progresistas de izquierda y se lo hemos cedido como de manera natural a la derecha. Si uno ve, por ejemplo, fallos de la Suprema Corte en la época de Zedillo y después de eso avances durante la época del presidente Fox, se va construyendo un discurso primero de una policía federal, después de mayor involucramiento de los militares en en la investigación de delitos federales, por ejemplo. El último punto de ese debate es la llamada Ley de Seguridad Interior. Ha habido una construcción de una narrativa de que la única forma de responder a la inseguridad es a través de la mano dura, del populismo penal, del derecho penal. Y el derecho penal, como bien sabes, tendría que ser la última ratio, tendría que ser la última herramienta del Estado para responder a la inseguridad. Y sin embargo, vemos el día de hoy prisiones sobrepobladas, más bien hacinadas de gente, 20, 25 personas en cuartos que tendrían que estar 3 o 4 personas. ¿Y por qué pasa eso? Bueno, pues por un abuso del derecho penal. Nuestra única respuesta, hay muchísimos grupos de la sociedad civil que tuvieron mucho éxito, por ejemplo, la última década, que llamaban a más años de cárcel, por ejemplo, a secuestradores, ¿no? Y bueno, la verdad es que si uno tiene una impunidad del 97-98%, por ejemplo, en el delito de secuestro, pues da igual si la pena es de 50, de 100 o de 150 años. El problema no está ahí, no está en esa sentencia. El problema está en que no tenemos un aparato de justicia que persiga los delitos de alto impacto. Como tampoco tenemos programas que nos ayuden a prevenir ese delito, ¿no? Creo que uno de los grandes ejercicios que tuvo México durante la última década fue Todos Somos Juárez, en Ciudad Juárez. En uno de los momentos más álgidos de la violencia en Juárez, pues hubo una presencia del Estado espectacular, además ni siquiera en toda la ciudad de Juárez, en un polígono muy específico, una presencia brutal, que por lo tanto se vuelve muy cara y muy difícil de replicar en otras partes del país. Vimos muchísimos de esos indicadores, como homicidio, por ejemplo, reducir, ¿no? Bajaron brutalmente, ahora están volviendo a subir. Pero en esa experiencia, aunque no se hizo monitoreo y evaluación de todo, sí se hizo monitoreo y evaluación de algunas cosas. Hay grupos locales que conocen muy bien qué cosas funcionaron en la prevención. ¿Hubo vigilancia ciudadana? ¿Es un poco contención ciudadana? Claro, la participación, digamos, de la empresa privada, de la ciudadanía, del Estado, la presencia del Estado a través de la primera cara del Estado, que es la policía, con una policía mucho más involucrada, mucho más interesada, mucho menos corrupta. Digamos, ahí hay claves de qué es lo que funciona en la prevención, cómo construimos esa comunidad a través de la cual se genera prevención, porque existe una cercanía entre los miembros que conforman una comunidad, y a eso hay que agregarle respuestas a problemas estructurales que estamos ofreciendo no solo como Estado, como sociedad, digamos, en términos de oferta educativa, en términos de opciones de trabajo, en términos incluso cuando tienen necesidades de salud. Es un desbalance brutal entre todo esto que estamos platicando ahorita, plenamente abandonado, y por el otro lado, una idea de militarización y de mano dura que no ha funcionado. Parece una movida ingenua, tonta, de parte del gobierno, de parte de la Cámara. ¿Por qué aprobar algo que claramente se ha visto que no funciona en otras partes? Es una muy buena pregunta. Además, en el debate legislativo, en el debate público, la cantidad de voces que se pronunciaron, y no solo voces de sociedad civil, no solo nacionales, sino internacionales. Es correcto. Visitadores, gente de derechos humanos, gente de Naciones Unidas. No puede uno evitar tener las peores sospechas de cara a las elecciones. Sí, lo vimos en Honduras recientemente, ¿no? Una ley muy similar que se aprobó el año pasado y que después en las elecciones del año pasado, a finales del año pasado en Honduras, pues ante muchas inconsistencias y preguntas sobre
el resultado de la elección, una movilización brutal del ejército para reprimir la protesta pública. Sí. Creo que estamos en un lugar muy complicado en el país, digamos, más allá del abandono de ciertos programas sociales, del Estado de Derecho en general, del Estado de Bienestar en general, y por el otro lado un crecimiento de esta retórica durante las últimas 2 décadas sobre mayor militarización, mayor mano dura, mayor derecho penal, también un florecimiento de mercados pues, ilegales, particularmente el de las drogas, pero también el de tráfico de personas, el de tráfico de niños, el de armas, con intereses económicos inmensos y donde hay grupos pues, de interés creados, grupos organizados, ¿no? Donde el Estado no ha sabido tener una respuesta, básicamente por falta de inteligencia y de contrainteligencia. Hemos entrado en una guerra bruta, ¿no? Intentando desarmar a grupos organizados a través de la fuerza bruta, pues sin ningún éxito, ¿no? ¿Por qué es tan importante seguir hablando de la fiscalía que sirva? Sí, bueno, una de las grandes oportunidades que hay en esta reforma donde cambiamos nuestra procuraduría hacia una fiscalía es buscar la autonomía real de la fiscalía con funcionarios públicos, digamos, que den certeza, que den confianza a la ciudadanía. Creo que hay un ideal, una utopía entre ciertos grupos de sociedad civil de que si construimos una fiscalía que funcione, que responda realmente a la ley y que ponga a la ley por encima de todos los ciudadanos, independientemente del partido o la corriente política, puede ser una vía de empezar a construir Estado de Derecho. En las últimas semanas, en esta precampaña electoral, ha habido varios grupos políticos cada vez más pronunciándose sobre ciertos artículos de lo que propone el artículo 102 para ser concreto, pero lo que propone la ciudadanía, la sociedad civil, la ciudadanía organizada, para cómo avanzar hacia una fiscalía que sirva. Bueno, en medio de este panorama tan negrísimo, tan oscurísimo desde hace tanto tiempo, surgen voces y luces como tú, que tienes un proyecto del que quisiera que nos hablaras un poquito, que ya hicimos una columna sobre eso, pero no se dice lo suficiente y no se divulga lo suficiente. Instinto de vida y el proyecto que tienen de reducir el número de homicidios en los próximos 10 años. Bueno, el proyecto parte de una estadística brutal, que es que 38% de los homicidios que suceden en el planeta se concentran en América Latina, donde además hemos normalizado la violencia pues a niveles espectaculares, donde tú entras a una tienda en la esquina y donde están las barras de chocolates y los chicles, al lado están los periódicos, donde diario hay titulares de descabezados, de nuevos asesinados, ¿no? La campaña Instinto de Vida se presenta como una coalición de sociedad civil. Somos alrededor de 55, 60 organizaciones de los 7 países más letales de la región. Los 3 países con el mayor número de homicidios por cada 100,000 habitantes, que son Guatemala, Honduras y El Salvador, y los 4 países con el mayor número de homicidios en números totales, que somos México, Brasil, Colombia, Venezuela y Brasil. Lo que hemos buscado es llamar la atención de la ciudadanía, de la opinión pública a este hecho, a lo normalizada que está la violencia, con el objetivo de primero cuestionar la normalización de esta violencia, para comenzar a priorizar políticas de reducción de homicidios en las agendas públicas de los 7 países. Hay algunos aprendizajes que tenemos en estas últimas 2 décadas que nos indican que sí funciona o que sí ha mostrado algunos símbolos de éxito en reducir esos homicidios. Una parte ya la platicamos, la prevención, y yo empezaría a llamarle la prevención que funciona, porque no toda la prevención funciona, ¿no? ¿Nos puedes explicar eso un poquito más? Tenemos esta idea como muy normalizada, muy generalizada, que, digamos, para las adicciones o para prevenir los delitos del fuero común, los delitos comunes, a los jóvenes les tenemos que ofrecer deporte y cultura, ¿no? Esa es la típica frase de cualquier político.
La prevención hay que pensarla como de una manera un poco más compleja. Arreglar el espacio público, pues sí tiene un impacto positivo en la comunidad. Si uno lo acompaña de programas sociales, si uno lo acompaña de mayor presencia de la policía, de un tipo de policía además barrial, que está cercana a la comunidad, que conoce a Juanita y a Chuchito, que platican diario, que saben cuáles son los problemas, que cuando hay un problema entre 2 o 3 jóvenes en alguna esquina, por ejemplo, llega el policía y el policía tiene herramientas para mediar ese problema, porque además conoce a Juanito y a Chuchito y conoce a la mamá y entonces sabe quiénes pueden ser los interruptores de esa violencia. Acompañado de políticas que interrumpan ciertos disparadores de violencia, como puede ser la presencia de armas, como puede ser la presencia de drogas, con otra cosa que ya platicamos, que es justicia, ¿no? Que es reparación simbólica a las víctimas, que es persecución, digamos, reducir la impunidad que hay para altos delitos, para delitos de alto impacto, ¿no? La prevención por sí sola no funciona, la justicia por sí sola no nos va a resolver el problema, la policía, la reforma policial por sí sola no nos va a resolver el problema, el debate sobre política de drogas o sobre control de armas por sí solos no nos va a reducir el problema. Tenemos que hablar de una caja de herramientas que tenemos que aplicar en paralelo y comenzar a construir un discurso de seguridad mucho más integral en respuesta a un problema hipercomplejo, para que funcione, multifactorial, para que funcione. El homicidio, por ejemplo, se concentra en 4% de las calles de América Latina. ¿No? Entonces, cuando yo hablaba de el 38% de los homicidios planetarios suceden en América Latina, bueno, de esos, la gran mayoría suceden en 7 países. Entonces ya vamos reduciendo. Claro. Y adentro de esos 7 países, los homicidios, que es un delito en particular, sucede en 4% de las calles, ¿no? Wow, entonces, es un dato interesantísimo. Cuando uno empieza a ver, si uno en la estadística tiene en dónde se cometen y más en fin de semana. Claro, se concentran en tiempo, se concentran en geografía y se concentran también en grupos de población. Las víctimas y los perpetradores son grupos muy específicos. Eso en América Latina no hay datos de eso, pero en Estados Unidos hay datos interesantes sobre cómo los victimarios, quienes cometen el homicidio, son personas que suelen cometer varios homicidios también, no solo uno. Entonces, digamos, la inteligencia de comenzar a ver patrones nos puede ayudar a generar no solo diagnósticos, sino respuesta de política pública mucho más específica, mucho más focalizada, dirigida a la prevención de la comisión del delito, pero también a eliminar las situaciones en las que se comete, además poniendo el aparato de justicia. Yo me atrevería a decir, por lo menos la mitad de los homicidios que vemos en México y en América Latina derivan de problemas de convivencia en la comunidad. Personales. ¿No? Porque tenemos una violencia tan normalizada. Si yo tengo un pleito contigo, puedo llamar al ajustador del barrio y es una forma de resolver el problema mucho más efectiva que si espero a que mi caso acceda a la justicia y crezca en el proceso judicial. Para tener esta caja de herramientas de la que hablabas hace un rato, necesitas no solo de la participación de estas organizaciones civiles y la toma de conciencia en general de quienes nos estamos enterando de esta realidad, pero también la participación del Estado, el músculo del Estado con sus habilidades y con sus alcances. ¿Hay algo de eso? ¿Hay esa alianza? ¿Es posible? Tendría que serlo. Es el ideal. ¿Se busca? Es decir, ¿hay un interés en que yo creo que el día de hoy no. Todavía. Ahorita además con las elecciones enfrente. Creo que porque la estrategia es militarizar. Claro, el contexto es lo que iba a decir. El contexto de la Ley de Seguridad Interior es el ejemplo perfecto de que la respuesta es no. Hemos visto durante la última década el presupuesto militar crecer desbordadamente. 600, 700%, como ciertas líneas presupuestales para combate frontal, por ejemplo,
al crimen organizado. Y por el otro lado vimos en el último sexenio la desaparición del Programa Nacional de Prevención Social del Delito dentro de la Secretaría de Gobernación. La única herramienta que tenía el Estado de prevención social, de prevención del delito, está hoy desaparecida. Digamos, existe la subsecretaría, pero no tiene financiamiento, no tiene recursos. Y por el otro lado, un crecimiento del 600% en el presupuesto militar. Es indignante, es increíble, es una locura. No existe ninguna aproximación a esta forma de entender o de construir la paz y la seguridad. Para que los ciudadanos no esperemos a que las autoridades se vuelvan una herramienta de esta caja de herramientas para la prevención de tantos homicidios que hay en el país. ¿Qué podemos hacer además de no traer un arma? No, es que es increíble, pero ya lo decías que hay un factor con el alcohol o con las drogas legales y supongo que con las ilegales también. Pero ¿cuántas veces no se te ha cerrado alguien en el coche y de broma dices, de suerte que no andaba yo armado, porque, ¿no? Porque claro que te provoca o sea, si tienes la herramienta, ¿quién sabe fuera de ti si la usarías? Sí. Entonces, claro que es mejor no tenerla, en mi humilde opinión, jamás, porque la usarías. Es mucho más probable que mates a alguien si tienes un arma que si no la tienes. Sí. Además de no tener un arma, el ciudadano común, ¿qué puede hacer para echar la mano? Creo que parte de lo que podemos hacer como individuos es algo que ya dijiste, que es cuestionar este nivel de violencia interiorizada. Por un lado, como cómo nos expresamos, sí, ¿no? Cuando nos enojamos. O sea, tenemos muy interiorizada que la violencia es la única forma a través de la cual se puede resolver el conflicto. Y creo que eso es la primera cosa, como en mi familia, entre mis amigos, en mi comunidad. ¿De qué otras maneras puedo resolver el conflicto que voy encontrando día a día? Porque el conflicto es natural a la vida. Sí. ¿Cómo lo puedo transformar? Y segundo, participar, ¿no? Desde ahí, participar para cuestionar cuáles son las medidas del Estado, sí, del gobierno, sí, que estamos poniendo ahí para construir esa paz y esa seguridad. A los militares, eventualmente, hay que regresarlos a los cuarteles. Y eventualmente habrá que regresarlos a hacer otras actividades que hacen muy bien, que son participación en desastres naturales, participación en otros conflictos internacionales, etcétera, ¿no? Como mediadores, etcétera. Pero eso no lo vamos a poder lograr si no cuestionamos todo lo demás, si no cuestionamos todos los problemas reales que tenemos atrás, también de integración de una parte muy importante de la población que ha estado participando de los delitos, pues por lo menos del tráfico de drogas, por lo menos del tráfico de armas. Las cárceles están plagadas de gente que ha robado menos de 1,000 pesos o que está porque tenía un churro de marihuana o por ridiculeces, perdón, de ese tamaño. Entonces necesitamos un perdón social para ciertas clases, sí, porque son ciertos niveles socioeconómicos en su gran mayoría, sí, para ciertos sectores de la población que han cometido delitos menores, sí, y que el día de hoy están procesados. Y por el otro lado, concentrarnos en lavado de dinero, en homicidio, en secuestro, ¿no? Como en delitos de alto impacto que son... Corrupción mayor, sí. Sí, que son mucho más elaborados, que hacen mucho más daño a la sociedad. También este discurso y esta retórica de inseguridad nos ha hecho pues resguardarnos, sí, ¿no? O sea, la única forma de tener seguridad es metiéndonos a nuestras casas, teniendo un arma ahí al lado de mi cama, vigilancia privada, o sea, cada vez encerrándonos más y volviéndonos como una sociedad mucho más individualista. Sí. Salir a conocer a otros, ¿no? Hacer comunidad. Ir a la comunidad de enfrente y ver que no, voluntariarme en programas donde yo pueda ofrecer algo que yo tengo y que otras personas no tienen, y ofreciéndolo pues gratuitamente, haciendo amigos, conociendo, participando de grupos, perdiéndole el miedo a ciertos grupos de la población
que hemos históricamente criminalizado Sí. y estigmatizado, Sí. creyendo que ellos, ¿no?, es culpa de estos. Sí. Esta retórica de los buenos contra los malos. Es muy difícil, ¿no? Muy arbitrario también. Es muy arbitrario. Y estamos en un contexto de guerra donde los malos, pues resulta, son los que tienen que cometer ciertos delitos para sobrevivir. Hay que decirlo así. Aram, un gran placer conversar contigo. Muchas gracias. Igualmente. Gracias a ti, estaremos pendientes de Instinto de Vida. Muchas gracias. A ti.